nos olvida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Entonces, vamos a terminar ahora la última parte ya de biología, de la parte de endomembranas, de biología molecular. Vamos a hablar sobre algunos organelos, como ser los lisosomas, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos de lisosomas, el nombre liso, lisar, quiere decir cortar o dividir. Estos lisosomas, soma también quiere decir cuerpo, son corpúsculos celulares encerrados por membrana que tienen una concentración de iones o protones, iones hidrógeno, que por lo general es distinto a la del citosol y funcionan, esa de gradiente de concentración, funcionan gracias a una bomba de protones, al igual que la bomba de protones que hay en el lumen del intestino en el lumen del estómago para generar el ácido clorhídrico, de la misma manera, son las mismas bombas que tienen, ¿no? Que son proteínas transmembranales, que lo que van a hacer es van a bombear hidrógeno dentro de estos cuerpos celulares, modificando su pH hasta un pH de 5. Entonces, en este pH de 5, al igual que en el estómago, se van a mantener las enzimas, por ejemplo, nucleasas, proteasas, glicosidasas, lipasas, fosfolipasas, sulfatasas y fosfolipasas, a un estado pasivo, ¿ya? Porque si estuvieran activos, inmediatamente empezaría el proceso de autodigestión. Por eso es que también son importantes en la apoptosis. Entonces, este pH de 5 dentro de estos corpúsculos mantienen estas proteínas, que son enzimas degradativas, nucleasas degradan ácidos nucleicos, por eso también no pueden haber ácidos nucleicos volando por el citoplasma, proteasas que eliminan las proteínas, que las cortan, ¿no? Las proteínas hasta convertirlas en polipéptidos. Luego tenemos las peptidasas que cortan los polipéptidos para convertirlas en aminoácidos, pero eso no lo hace acá. Tenemos las glicosidasas que rompen enlaces N-glucosídicos, las lipasas que van a romper justamente los lípidos, las fosfatasas que rompen los enlaces fosfodiéster, las sulfatasas que justamente van a romper los enlaces sulfídricos y las fosfolipasas, ¿ya? Entonces, estos van a romper los fosfolípidos y recordemos que toda esta membrana está compuesta por fosfolípidos. Entonces, también cuando ingresa una bacteria o ingresa un virus, su membrana está compuesta por fosfolípidos y tiene que romper esos fosfolípidos. Entonces, ¿qué tamaño tienen estas organelas? Aproximadamente de 0,2 a 0,5 micrómetros. Eso es bastante pequeño. Tenemos una serie de enzimas. Cada célula se va a especializar en tener lipasas específicas, por ejemplo, las que tienen la mayor cantidad de lipasas o que tienen la mayor cantidad de enzimas degradativas serían nuestro sistema inmunológico, los macrófagos. El resto no va a tener estas tantas enzimas, sino solamente las necesarias. Por ejemplo, aquí tenemos las catepsinas, que pueden estar presentes en el sistema digestivo, porque tienen que romper, ¿no es cierto?, estas proteínas. Así también las manosidasas, ¿no?, que tienen que romper todas estas glucosas que nosotros consumimos y que tenemos que empezar a degradar. Entonces también van a estar presentes en el hígado. Esterasas, muy presentes en el hígado, ceramidasas, donde encontramos las ceramidas y las esfingomielasas, principalmente sistema nervioso. Entonces estas van a estar justamente asociadas a los, ay, se me fue su nombre. No son las células de Schwann, son células nerviosas, no son células nerviosas, pero son asociadas a las células nerviosas. Y también tenemos esta, por ejemplo, la desoxirribonucleasas, que también se van a encontrar en aquellas, en el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad
inmensa, y esto es solamente una muestra porque hay más de 100 enzimas digestivas distintas, pero no vamos a ver cada una de ellas porque sería una locura. Lo que sí es importante es que puede ser, hay muchas enfermedades relacionadas con las lisosimas y devienen justamente cuando yo tengo la incapacidad de producir alguna de estas hidrolasas ácidas. Hidrolasas, ¿por qué? Porque a través del hidrógeno, la introducción del hidrógeno, voy a romper los enlaces que existen, ¿no? Estos enlaces covalentes. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una esfingomielasa mala, por lo tanto, la mielina no va a poder degradarse, se va a acumular. Y tampoco, bueno, todas las proteínas tienen un tiempo de vida, ¿no? Entonces, cuando estas necesitan degradarse, necesitan reemplazarse porque justamente ya están defectuosas o funcionan mal por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a empezar a tener un mal funcionamiento. Entonces, hay muchas enfermedades lisosomales, que se llaman así, se clasifican así, muchas de ellas relacionadas con vías metabólicas, que me van a dar ciertas intolerancias en el organismo o cierto mal funcionamiento. Esas, por lo general, en la actualidad se utiliza terapia génica para poder reemplazarlas en el caso que no se pueda hacer un reemplazo directo. Bueno, entonces, ¿de dónde vienen estos lisosomas? Ya habíamos indicado que el lisosoma proviene del aparato de Golgi con la inclusión de todas aquellas enzimas que pueden ser enzimas derivadas del sistema del retículo endoplasmático rugoso, pero también por proteínas que se sintetizan directamente en el citosol y que son importadas dentro de las proteínas, perdón, dentro de las lisosomas. Entonces, estos lisosomas van a tener diferentes formas. Pueden formar endosomas, fagosomas o autofagosomas. Endosomas, endo quiere decir sistema endo dentro. Entonces, pueden unirse a organelos dentro de la célula, ¿no es cierto? Para degradar, por ejemplo, no sé, alguna parte de algún corpúsculo está dañado y yo necesito repararlo o reciclarlo. Entonces voy a formar endosomas. Fagosomas cuando por un proceso de fagocitosis, este fagocito que yo tengo lo voy a juntar con esta lisosima y voy a generar un fagosoma. Y este fagosoma, si se dan cuenta, en el fagosoma yo tengo un pH que está ingresando. Cuando se junta con este lisosoma, cambia el pH. Y al cambiar el pH, automáticamente se van a activar estas enzimas hidrolíticas que van a producir la degradación de los componentes de mi fagosoma. Y los autofagosomas que me sirven para digerir la célula en el proceso de lisis celular, de muerte celular programada, que es la apoptosis. Entonces, la autofagia, que sería el consumir los propios componentes de la célula para reciclarlos, puede ser porque ya los organelos están muy viejitos, están obsoletos, presentan dificultades, o puede ser un organelo nuevo, pero que la célula está detectando que no está funcionando correctamente por alguna mutación que ha podido existir dentro del DNA, dentro del RNA o dentro del proceso de lectura del RNA, que sería la producción de proteínas, donde mi chaperona no ha sido capaz de modificar correctamente esa proteína y tiene un mal funcionamiento. Entonces, la célula marca a ese organelo y esa marca hace y promueve la fusión de membranas, como lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Existe una fusión de membranas con la ayuda del citoesqueleto y se vacía el contenido lisosomal degradando ese organelo para que se recicle. Ese es el proceso celular, es altamente efectivo en relación a la energía. Todo lo que las células se transforman, nada se pierde, ¿no? Lo único que la célula termina de excretar
en su gran mayoría es agua y CO2 y algunos componentes que normalmente el mismo organismo le da una función, ¿no? Por ejemplo, los pigmentos biliares provienen justamente de la degradación de algunos componentes esteroideos. Bueno, vamos, entonces células especializadas como los macrófagos y neutrófilos tienen una mayor cantidad de lisosimas ya que tienen una función de fagocitosis de microorganismos formando fagosomas, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar una gran cantidad. ¿Cómo hacen algunos microorganismos para evadir este fagosoma? Porque me dirán, doctora, si este mecanismo tiene tantas enzimas, ¿cómo hacen el VIH, por ejemplo, para ser consumido por un linfocito y que pese a que esté engullido y se fusione, este siga vivo? Bueno, hay varios mecanismos que tienen los microorganismos. Uno de ellos puede ser que el microorganismo evite de que este endosoma o fagosoma se una con un lisosoma. Como no se une con el lisosoma, entonces, ¿qué es lo que sucede? No hay la degradación. Se crea un corpúsculo donde adentro puede el microorganismo comenzar a dividirse. Otro de los mecanismos que utilizan es que algunos virus son ácidos resistentes. ¿Qué quiere decir? Que por más de que yo tenga estas proteínas y estas enzimas degradativas, la bacteria tiene una protección especial justamente que no permite que actúen estas enzimas. Tienen inhibidores enzimáticos. Entonces bloquean las enzimas, son resistentes a estas enzimas y por lo tanto, por más de que los ataquen, siguen ahí vivos, ¿no? Entonces son mecanismos de coevolución que se llama la coevolución armamentista, que la célula trata de defenderse, evolucionando mecanismos de defensa, pero la bacteria también trata de defenderse generando estos mecanismos de defensa. Entonces, eso es importante, el proceso de fusión, ¿no? Promovidos por la clatrina, que se acuerdan que las clatrinas son todas las que van a exportarse con la membrana celular hacia afuera, pero como estos fagosomas son producidos por la membrana celular, entonces también pueden unirse. Aquí tenemos, ¿no? La elaboración de endocitos. Cuando tenemos un endosoma, se forma un endosoma temprano. Este endosoma temprano, cuando se une con lisosoma, se forma un endosoma tardío. Y este endosoma tardío ya puede generar un cuerpo lisosomal más grande, ¿no? Igual, si tengo una bacteria que es fagocitada, se forma un fagosoma. Este fagosoma se forma por la unión del lisosoma y también se compone de un cuerpo lisosomal maduro, ¿no? Ahora aquí también tenemos la unión de los famosos peroxisomas. Ustedes saben que para desinfectar una herida utilizamos peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un agente oxidativo muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene esa capacidad de oxidar. Si se acuerdan, los lisosomas tenían de característica que eran enzimas hidrolasas, ¿no? Que oxidaban, que rompían los enlaces covalentes con la acción de los protones del hidrógeno. En cambio, los peroxisomas lo que van a hacer es van a degradar, pero con la acción del oxígeno. Estos peroxisomas son importantes. Hay también enfermedades derivadas de un mal funcionamiento del peroxisoma, que seguramente alguno de ustedes lo ha podido revisar. Tiene que ver también con una serie de receptores y de mecanismos intracorpusculares de señalización, ¿no? Tiene que haber una señalización donde esta vesícula va a transportar este mecanismo y va a señalizar ese corpúsculo como un peroxisoma.
¿ya? Los peroxisomas, como agentes altamente oxidantes, están muy involucrados con los procesos de apoptosis y en algunos casos son activados por las células NK, las natural killers, ¿no? Las natural killers, cuando su membrana celular se asocia a la membrana celular, o sea, los receptores son reconocidos, las natural killers activan la llave, es decir, activan una enzima y esa enzima por un mecanismo de mensajero secundario activan a los peroxisomas y los peroxisomas o bien pueden hacer autofagia o pueden vertir, pueden abrirse directamente en el lumen celular, en el citosol, y con sus agentes oxidativos pueden empezar a destruir a la misma célula, ¿ya? Y luego tenemos los microsomas, ¿no? Los microsomas no son nada más que restos del retículo endoplasmático que forman pequeñas vesículas con diferentes funciones. Algunas de ellas van a estar recubiertas de ribosomas. Estos ribosomas obviamente pueden ser activos y puede sintetizarse cierta cantidad de compuestos dentro de estos corpúsculos y tienen un tiempo de vida limitado, ¿no? Van a funcionar hasta que sean degradados por lisosomas. Depende mucho del tipo de célula del que estemos hablando. En los hepatocitos vamos a tener muchos de estos microsomas porque obviamente como tienen la función de desintoxicación dentro de estos corpúsculos pueden colocarse las toxinas que el cuerpo empieza a degradar, ¿no? Aquí tenemos el peroxisoma, ¿no? Con sus corpúsculos de peróxido de hidrógeno. También tienen una cantidad de enzimas implicadas y por lo general van a servir para la degradación de ácidos grasos, aminoácidos, ácidos úricos, importante para la degradación del alcohol. Recuerden el etanol con el oxígeno. Ese OH que queda libre, pues se va a ir a fusionar con un protón y de esa manera vamos a separar la molécula. Pero también pueden servir con eh, una función de síntesis, ¿no? Por ejemplo, para la síntesis del colesterol, el dolicol, también ácidos biliares que habíamos hablado y plasmalógenos, componentes del plasma, ¿no? Ahí está el peróxido de hidrógeno H2O2. Entonces, como tiene este oxígeno extra, este oxígeno fácilmente se libera formando agua más un oxígeno libre, pero esto es un oxígeno altamente reactivo. No es bueno que se acumulen muchos en la célula, porque justamente como son altamente oxidativos pueden generar problemas. ¿Cómo se forma el peroxisoma? Un ribosoma libre, no asociado obviamente al retículo endoplasmático rugoso, empieza a sintetizar el, la enzima peroxidasa, ¿no? Entonces, esta peroxidasa luego es importada dentro del peroxisoma por señalizadores y por canales proteicos y de esta manera va a empezar a crecer. Esto puede importar 2, 3, 4 o 5 moléculas de tal manera que los peroxisomas van a ir creciendo, creciendo, creciendo y pueden llegar a producir procesos de división o de fusión, como podemos observar acá. Bueno, hasta ahí alguna consulta sobre los corpúsculos. Creo que no. Bueno, vamos con las mitocondrias. Ustedes ya han avanzado las mitocondrias, saben que el ciclo de Krebs es complejo. Tienen la función energética dentro de la célula donde se va a llevar a cabo la glucólisis y la fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs también. Entonces, son los motores de la célula, son los que van a proporcionar la energía celular a partir de energía química que proviene de la degradación y la transformación de glucosa principalmente, aunque puede ser también de manosas y de cualquier otro componente. Normalmente cuando tenemos un proceso de anemia,
Al no poder obtener glucosa, podemos degradar lípidos, podemos degradar proteínas. Primero se degradan siempre los lípidos y después se degradan las proteínas a compuestos similares a la glucosa para que puedan ingresar dentro de este proceso. Las propias mitocondrias pueden tener un proceso de apoptosis cuando ellas ya están viejitas y funcionan mal. Están involucradas también en los procesos de señalización celular, tienen sus propios señalizadores, las mitocondrias funcionan como a veces como células independientes y en algunos casos, en la mayoría de los casos, las mitocondrias son de herencia materna, ¿ya? Por eso el DNA mitocondrial me sirve para identificar el linaje materno. En algunos casos, muy pocos casos, entra una o dos mitocondrias del espermatozoide, pero eso es algo sumamente irregular. Y en esos casos pueden haber personas que tengan mitocondrias con dos acervos genéticos distintos. Bueno, eh, eh, estas mitocondrias están también ligadas a procesos del ciclo y crecimiento celular. Como saben, ellas se reproducen de forma controlada dentro de la célula. Cuando hay un proceso de división celular, tienen que multiplicarse porque una célula que se llegue a dividir sin mitocondria es una célula que va a estar destinada a morir. Su análogo de las mitocondrias tendrían que ser los cloroplastos, que tienen una función similar, antagónica tal vez podríamos decirlo. Similar porque también provienen de un proceso de simbiosis celular entre una bacteria que tiene la capacidad de capturar energía y transformar esa energía lumínica en energía química, en una molécula que sería la glucosa, pero esta lo que hace es la respiración, lo contrario. Esta energía orgánica la va a destruir para formar ATP y botar CO2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que las plantas solamente tienen cloroplastos y ya no tienen mitocondrias? No, porque la planta también, si está produciendo alimento, ese alimento también necesita ser respirado. Lo que pasa es que el balance energético hace que tenga más cloroplastos y tenga pocas mitocondrias. En cambio, en los seres animales, ¿no? La mayoría de ellos, porque hay algunos animales que también tienen cloroplastos, lo que hacemos es no tener, por ejemplo, los humanos no tenemos cloroplastos, pero tenemos corpúsculos que funcionan casi como los cloroplastos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos mitocondrias, ¿no? ¿Por qué? Porque obtenemos nuestra energía de afuera, del proceso de digestión. Ok. Su tamaño, bueno, va entre 1 y 2 micrómetros. Su importancia es que como es un producto de un endosoma, un fagosoma que no le llegó a digerirse, tiene una doble membrana. La membrana externa, que es similar a la membrana celular, y la membrana interna, que es una membrana de características de bacterias, ¿no? Pero que no solamente es que está ahí, sino que genera un tercer espacio. Al plegarse y al formar las famosas crestas, en estas crestas lo hace con la intención de aumentar la superficie, ya que en esta superficie membranosa se van a posicionar las enzimas que van a realizar la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial y en este espacio que existe entre las dos membranas se va a producir la famosa bomba de protones. ¿Para qué? Para generar la fosforilación oxidativa. Tienen distintas formas, algunas son de formas filamentosas y otras son de formas granulares. Esto depende mucho del tipo celular y de la función que tenga. Hay factores intrínsecos genéticos de la misma mitocondria y hay factores extrínsecos derivados de la función que va a adquirir. Por ejemplo, como ya les habíamos dicho, un flagelado que es la cola del espermatozoide, requiere mucha energía.
Esa energía va a estar proporcionada por las mitocondrias, las cuales tienen forma filamentosa y se posicionan ahí muy cerca de los centriolos, que son el centro motor para que este flagelo se mueva, ¿no? Entonces, me dice, ay doctora, pero si el espermatozoide tiene tantas mitocondrias, ¿cómo no ingresan, no? No ingresan porque lo primero que pierde el espermatozoide cuando pasa a la zona pelúcida es justamente su colita, ¿no? Y al perder su colita, solamente entra el núcleo o la cabecita del espermatozoide. Aunque a veces se pega perdón, se pega alguna mitocondria por ahí, ¿no? ¿Cómo se distribuyen? Depende mucho de la función de los organelos. Una célula epitelial no va a tener gran cantidad de mitocondrias porque no tiene tanto esa función, ¿no? No tiene una producción, no necesita más energía, mucha energía porque recibe la energía de los vasos capilares, pero sí en aquellos hepatocitos, por ejemplo, donde tienen que haber demasiada producción de energía y almacenamiento de energía, en células musculares, que ya habíamos dicho que son sin sitios, también existen bastantes porque tiene que realizar este trabajo. Y bien, ya saben ustedes que las células musculares, pese a que tienen glucógeno, al igual que los hepatocitos almacenan glucógeno, muchas veces no logran degradar a la velocidad que se necesita porque el trabajo muscular de actina-miosina es tan intenso que no logran degradar todo eso y entonces pasan a la respiración anaeróbica produciendo ácido láctico y este ácido láctico es el que se queda formando cristales en el músculo y es lo que nosotros conocemos como macurca, ¿no? En español, no sé cómo se dirá en portugués. Ahí está la mitocondria entonces con sus membranas y este plegamiento de crestas, que es lo que, porque lo que promueve a que haya una mayor superficie para justamente efectivizar los procesos. Entonces tenemos cámaras, una cámara externa y una cámara interna. La de matriz mitocondrial es la cámara interna y la cámara externa es la que está entre las dos mitocondrias, que también facilita un pH distinto, componentes distintos. La membrana es fosfolipídica, muy similar prácticamente igual a la membrana externa de nuestra célula. Tiene diferentes proteínas transmembranales, la mayoría de ellos son canales de transporte activo, justamente para poder ingresar la glucosa. Hay también difusión facilitada y también tenemos difusión pasiva, ¿no? Es importante la presencia de colesterol, ¿no? Este colesterol que le va a dar esta fluidez a la membrana. Bueno, entonces ahí tenemos la membrana interna, la que está dentro, que tiene características más de una bacteria, de un espesor de 50 a 70 Armstrongs. Tienen crestas laminares y otras que son más de tipo tubulares. Estas morfologías permiten justamente de que los productos del ciclo de Krebs logren pasar de un lado al otro para producir la fosforilación oxidativa. Esta fosforilación oxidativa, aquí en la matriz se hace el ciclo de Krebs y luego el NAD producido va a pasar a formar parte de la bomba de protones para que se realice la fosforilación oxidativa. Ahí. ¿Qué encontramos dentro de la matriz mitocondrial? Estas famosas partículas de Moran o corpúsculos elementales que justamente son estas proteínas que funcionan como motorcitos. Ellos van dando vueltas y a medida que van dando vueltas van hidrolizando el NAD y el FAT, el NADH y el FADH. Ahí está la composición, fosfolípidos, proteínas, son selectivas, algunas poco selectivas. Ahí está la cámara externa que tiene este gel más viscoso, no tiene tanta cantidad de protones, ¿no? Y la membrana interna. Ya. Ahora aquí, este es el famoso motorcito o el corpúsculo que habíamos estado observando, ¿no? Entonces, este es importante porque este va dando vueltas, va girando. No he encontrado la animación, pero es interesante cómo va girando a medida que va fosforilando, ¿no?
Entonces, esta de acá, esto es lo que sucede, un gradiente de potencial, como lo hace la membrana de las células nerviosas para producir la despolarización de la membrana, más o menos de esa manera funciona. Solo que este NAD producido y ese FAT producido por el proceso del ciclo de Krebs va a generar una bomba de protones hacia el espacio mitocondrial intermediario, intermembranal, ¿no? Generando este gradiente, entonces lo que hace es que cada vez que va a ingresar un protón, entonces este motorcito va a ir fosforilando el ATP y de esa manera voy a tener. Ahí también están involucrados los citocromos, ¿no? Los citocromo C, por ejemplo. Por eso, por este citocromo C, es que nosotros necesitamos también la presencia de vitamina C, ¿no? Porque eso va a evitar de que estos citocromos se oxiden en este proceso. Ok, aquí también tenemos otro esquema. Aquí están los protones por fuera, aquí está la coenzima Q, tenemos la citocromo C, aquí la membrana, aquí tenemos los NADs producidos por el ciclo de Krebs y por último, cuando tengo una bomba de protones, por cada protón que va a entrar por difusión, por transporte pasivo, digamos, va a hacer que esta proteína se active produciendo la ATP sintetasa, produciendo que el ADP más un fosfato genere ATP. Aquí está el famoso ciclo de Krebs. Entonces, lo que les estaba diciendo es que no importa la vía metabólica, si fuera por glucosa, por lípidos o proteínas, yo puedo tener un piruvato, ¿no? Este piruvato se va a asociar con una coenzima A para formar una acetilcoenzima A, en realidad dos acetilcoenzimas A, porque tiene cada acetilcoenzima A se va a llevar un carbono. Entonces, esta acetilcoenzima A, por el proceso del citrato, por la citrato sintasa va a producir un citrato, se va a deshidratar y va a ir pasando por cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, en cada paso se va a ir produciendo la hidrolización de un NADH, ¿no? Este NADH luego es el que va a ir produciendo toda la bomba de protones. Aquí tenemos la producción de GTP cuando tenemos succinato por acción de la succinilcoenzima A sintetasa. Tenemos una deshidrogenasa, fumarasa, malato deshidrogenasa. Bueno, aquí también algo que hay que aclarar es que hay situaciones en las que algunas personas tienen